Durante más de 400 años, el mundo ha venerado a William Shakespeare como el mayor genio literario de todos los tiempos, autor de Hamlet, Macbeth, Otelo y Romeo y Julieta. Su nombre es sinónimo de teatro, poesía y profundidad humana. Pero, ¿y si te dijera que hay quienes piensan que en realidad William Shakespeare nunca escribió nada? Que su nombre es una fachada para ocultar a los verdaderos autores. Nobles, catedráticos, científicos, mujeres, incluso una logia secreta. Hoy vamos a explorar uno de los mayores misterios de la literatura universal, la autoría de Shakespeare. Este es un debate que tiene ya varios años rompiéndole la cabeza a los grandes estudiosos de la literatura, porque nosotros todos conocemos la obra de William Shakespeare. Hemos leído sus relatos, hemos ido a sus obras de teatro, incluso hemos visto películas basadas en sus obras, siendo por supuesto las más famosas Hamlet, Otelo, El Mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano y por supuesto Romeo y Julieta. No obstante, existen varios indicios, pruebas e incluso fuentes que indican de que en realidad Shakespeare no escribió nada de su obra. Y eso es lo que vamos a averiguar el día de hoy. Sin duda, lo primero que tenemos que hablar es acerca de la propia figura de Shakespeare, ya que no hay, digamos que no hay una versión oficial del nacimiento de Shakespeare. Hay algunas cosas, hay algunos indicios, hay algunas teorías. Por supuesto que en aquel entonces los registros no eran muy fiables y no se puede dar con una fecha exacta. Lo que sí se tiene seguro es que fue bautizado el 26 de abril de 1564. En aquel entonces se acostumbraba a que el niño se bautizara 2, 3, hasta 4 días después de haber nacido. Entonces se pone como fecha oficial el 23 de abril en Stratford upon Avon en Warwickshire. 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 Era hijo de un guantero llamado John Shakespeare y de Mary Ayrden, como ustedes lo quieran pronunciar. Se casó con Anne Hathaway. No, no esa Anne Hathaway. Esta Anne Hathaway. Esta Anne Hathaway se casó con Adam Schulman. Que existe la teoría de que si ponemos la foto de Adam Schulman con William Shakespeare, se dice que probablemente cursó estudios primarios en la Stratford Grammar School, que por supuesto solo debe haber proporcionado una educación profunda y extensiva sobre la lengua latina. No obstante, reitero lo de probablemente porque no hay un registro oficial de que haya cursado estudios allí. Como ya lo dije, en noviembre de 1582 se casa con Anne Hathaway, tiene 3 hijos y luego de no se sabe nada de él hasta finales de esa misma década, donde existe la hipótesis de que se hubo unido a un grupo teatral que pasaba por Stratford en aquella época y terminó en Londres. En 1592, ya radicado en Londres, empieza a tener la fama como dramaturgo y empieza a tener cierto éxito con sus obras. En 1596 muere su único hijo varón, que tenía 11 años, y muchos críticos coinciden de que esa fue la inspiración para que él escribiese Hamlet. Sin embargo, no hay nada oficial al respecto. Muy bien, al poco tiempo de estar en Londres, pues se convierte en actor, se convirtió en escritor y director. También fue copropietario de la empresa teatral a la que él pertenecía, que antes se llamaba Lord Chamberlain's Bane, que luego se convirtió en The King's Man. Luego de todo ello, se conoce que en el año de 1611 se retira a su pueblo natal, hace algunas compras de algunas propiedades y muere 5 años después, en 1616, justamente el mismo día de su cumpleaños, el 23 de abril. Por supuesto, eso es en el calendario juliano, que aquel entonces se usaba el calendario juliano. Hoy en día utilizamos el calendario gregoriano y según el calendario gregoriano sería el 3 de mayo y muere a la edad de 52 años. Según se dice, el dramaturgo tenía problemas con el alcohol y murió de una fiebre crónica en medio de un estado de embriaguez. Pero existen nuevas teorías y existen nuevos indicios que a lo mejor William Shakespeare sufría de algún tipo de cáncer. Ahora bien, esto es, en líneas generales, bastante resumido la vida de Shakespeare. Nació, se casó, tuvo sus hijos, estuvo tanto tiempo en Londres como dramaturgo, se ganó la fama y luego volvió a su tierra donde murió. Vale. Pero en realidad, si nosotros nos ponemos a extendernos en la vida y obra de William Shakespeare, no sería tan larga, porque en realidad son tan pocos
digamos, tampoco los hechos reales, entre comillas, que existen, y las pocas pruebas de la existencia de William Shakespeare, que no sería tan largo de este resumen que yo les he dado. Porque aquí es donde nacen las dudas acerca de la autoría de Shakespeare, donde hay ciertos huecos en la narrativa que no terminan de encajarle a algunos de estos estudiosos de la literatura. A ver, sí está documentado de su paso por Londres, está documentado de que perteneció al grupo teatral de King's Men, también está documentado de que fue copropietario de dicho grupo teatral y de toda su cuestión con con quién se casó, los hijos que tuvo, eso todo está documentado. Pero hay algunos huecos en cuanto a la autoría de sus obras, que es donde se han aprovechado los detractores de Shakespeare y los defensores de Shakespeare también, por supuesto, para crear esta nebulosa leyenda y esta teoría que existe bastante bien, digamos, afianzada de que Shakespeare nunca escribió ninguna de sus obras. Así que bueno, vamos por partes. Primero que nada, vamos al registro oficial de sus obras, donde podemos ver sus libros escritos por puño y letra de William Shakespeare. Se le atribuyen 36 obras de teatro, 154 sonetos y varios poemas narrativos. Y la verdad es que no existe ningún registro de algún soneto, libro o poema que haya sido escrito por puño y letra de William Shakespeare. Fue en 1623 donde dos de sus compañeros de teatro, John Heminges y Henry Condell, reúnen solamente sus obras dramáticas y conforman lo que hoy conocemos como The First Folio, donde se encuentran sus 36 obras divididas en tres partes: las comedias, histórica y tragedia, la cual nos ha llegado hasta hoy solamente la tercera parte, tragedias. Pero por supuesto esta obra es post-mortem. No hubo manera de que William Shakespeare pudo haber corregido, editado o almacenado y recopilado este First Folio. Y bueno, a partir de aquí es donde empiezan a salir, donde la cosa se pone un poquitico más difícil de rastrear y donde empiezan a nacer todas estas extrañas teorías. A finales del siglo XIX es donde nacen las dos vertientes: los Stratfordianos, que son los que defienden la autoridad de Shakespeare, y los anti-Stratfordianos, obviamente sus detractores. Ahora bien, ¿qué pasa? El principal problema que tenemos con Shakespeare es conseguir una evidencia real de algún manuscrito escrito por William Shakespeare. En el libro Shakespeare, An Orthodox Biography, escrito por Diana Price, se destaca la siguiente frase: Shakespeare de Stratford carece de pruebas contemporáneas como autor, ninguna carta, ningún manuscrito, ni una sola nota que lo identifique como escritor. Por otro lado, no hay constancias de que William Shakespeare haya tenido algún estudio superior o universitario para poder tener tanto conocimiento de ciertos términos técnicos y haber abordado con tanta profundidad como lo hacen sus obras. En sus obras hay conocimientos muy técnicos y muy profundos sobre medicina, sobre nobleza, sobre la guerra, sobre filosofía, incluso geografía italiana. Ralph Waldo Emerson, un conocido escritor y filósofo, que es uno de los pioneros del movimiento conocido como Nuevo Pensamiento, con sus enseñanzas dijo: no puedo asociar a este jovial comerciante con los arquetipos inmortales que aparecen en Hamlet o Lear. También pensadores destacados como Mark Twain, Sigmund Freud o Henry James comenzaron a expresar dudas sobre la autoría de Shakespeare. De hecho, Mark Twain escribió: no hay una sola prueba que lo conecte directamente con la escritura. A partir de aquí surge la pregunta obvia: ¿cómo es que un joven William Shakespeare, que no se le conoce ningún otro estudio más allá que el de sus estudios primarios, puede tener tanto conocimiento y tanta profundidad para plasmarlo en sus obras? Es así como ese dicho que existe hoy en día en el mundo cinematográfico, que la inteligencia de los personajes depende mucho de la propia inteligencia del escritor. Algo así sucede. ¿Cómo podemos nosotros entonces saber de que William Shakespeare, sin tener grandes estudios, pudo haber llegado a tener tanta profundidad y tantos términos técnicos en sus obras? Entonces, basado en ello es donde los anti-Stratfordianos, parece un trabalengua, es donde crean la siguiente teoría: William Shakespeare es un seudónimo colectivo, un nombre simbólico para ocultar nombres que por aquella época no podían firmar con su nombre sus obras. Em, nobles, hombres y mujeres, científicos, personas que por censura o por simplemente persecución no podían firmar sus obras. En la Inglaterra isabelina de aquel entonces existía una censura muy rigurosa y peligrosa.
Los escritores podrían ser arrestados, podían ser torturados o incluso ejecutados si sus obras eran vistas como una crítica a la corona o a la iglesia. El teatro era visto como un vehículo poderoso de ideas, pero también lo veían como una amenaza. Además, para muchos miembros de la alta sociedad se consideraba que escribir para teatro era una actividad vulgar, impropia de un aristócrata. El drama popular se consideraba un entretenimiento para las clases bajas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona, para evitarse el escarnio público y el escándalo y todo eso, preferían escribir bajo seudónimo. ¿Y qué mejor rostro para ocultarse que el de un actor Stratford? Un hombre modesto, un hombre con conexiones teatrales, sin aspiraciones políticas, pero sobre todo sin los recursos necesarios para poder contradecir lo que se decía de él. Este es sin duda un enigma que ha rondado por años el mundo de la literatura. Y por supuesto, como todo buen enigma, siempre está la lista de sospechosos. Vamos a ver quiénes son esas caras o esas personas que han utilizado el nombre que se dice que han usado el nombre de William Shakespeare para firmar sus obras. Desde nobles poetas hasta criptógrafos y dramaturgos olvidados, la lista es tan intrigante como controversial. Uno de los principales es Edward de Vere, conde de Oxford. Era un aristócrata, poeta y dramaturgo, quien tenía conocimientos clásicos, viajes a Italia, lo que se dice que Shakespeare no tenía conocimiento sobre geografía italiana, y conexión con la corte. En el libro Shakespeare Identified, J. Thomas Loon escribe lo siguiente. La personalidad que se refleja en las obras de Shakespeare es incompatible con la vida documentada del actor Stratford. En cambio, se ajusta perfectamente a un noble cultivado como Edward de Vere. Otro de los nombres que se manejan es el de Christopher Marlowe, quien era contemporáneo de Shakespeare y un gran dramaturgo, que murió joven. Aunque su muerte está rodeada también de misterio y se asegura que fingió su muerte porque era un espía o algo así. Entonces, para evitar la persecución, y en la sombra siguió escribiendo bajo el nombre de Shakespeare. También se dice que Francis Bacon, un filósofo científico y jurista, usó códigos ocultos en las obras para dejar pistas de su autoría, en algunas de las obras atribuidas a Shakespeare. Y hay una candidata muy particular que su nombre sale mucho cuando se habla acerca de la autoría de Shakespeare, y es de Emilia Bassano, que era un miembro de la alta sociedad en aquel entonces. En aquel tiempo, les recuerdo que no se consideraba que la mujer escribiese salvo en su privacidad. Entonces, hay evidencias en las obras de Shakespeare que muchos investigadores indican que es imposible que Shakespeare hubiese retratado de manera tan extraordinaria a una mujer, salvo que lo hubiese escrito una mujer. Entonces se llega a la conclusión, la teoría dice, que Emilia Bassano, usando el anonimato de William Shakespeare, puede firmar tus obras. Hay muchos otros, legalistas, juristas, lingüistas, hay demasiadas personalidades a las que se le asigna o a las que se dice que escribieron bajo el nombre de Shakespeare. Hay una escritora que se llama Mary Sidney Herbert, está William Stanley, está Roger Manners, varios. Se han escrito muchos libros y hay ríos de tinta donde se puede profundizar en esta teoría y pone en duda la autoría de Shakespeare. Puedes buscar, por ejemplo, The Shakespeare Conspiracy por Graham Phillips y Martin Kidman, alias Shakespeare por Joseph Sobra, y la ya nombrada Shakespeare, un Orthodox Biography por Diana Price. Pero al final, como todo buen misterio, siempre tenemos muchas más preguntas que respuestas. ¿Fueron varios hombres? ¿Fue una mujer? ¿Varias mujeres? ¿Fue una logia secreta? No lo sabemos. O simplemente estamos subestimando su genialidad autodidacta. Porque es que independientemente de todas estas dudas, de todos estos huecos en las teorías de que pudo haber sido un noble, pudo haber sido la alta sociedad, una logia secreta, varias mujeres, de que no exista un manuscrito escrito por su puño y letra, hay algo que debemos tener muy en cuenta con respecto a Shakespeare. Shakespeare era un puto genio. Sí, lo era. Y eso a lo mejor es lo que le duele a mucha gente. En el libro Will in the World, Stephen Greenblatt dice, la genialidad de Shakespeare no radica en haber sido noble o académico, sino en su capacidad para absorber el lenguaje del mundo y transformarlo en arte eterno. Se cuestiona mucho de que él no sabía acerca de política, de guerra, de medicina o de filosofía, pero Shakespeare era un gran observador del mundo que lo rodeaba.
Y eso fue lo que ayudó a convertir, a moldear la cultura de Londres de aquella época y convertirlo en obras maravillosas. Una de las pruebas, bueno, falta de pruebas más importante que afianzan la teoría de que Shakespeare no escribió nada es de que no existe un manuscrito escrito por puño y letra de William Shakespeare. Pero lo que a lo mejor muchos se les olvida o quieren pasar de lado es que en 1613 hubo un incendio en el Teatro del Globo, que era donde existía la compañía de Shakespeare, donde estaban todas sus obras, y se quemó todo, lo cual puede justificar de que no existan registros de William Shakespeare con sus obras escritas. Peter Ackroyd, en su libro Shakespeare, The Biography, dice que el escepticismo hacia Shakespeare nace del prejuicio moderno que no acepta que alguien sin educación universitaria pudiera ser un genio. Lo dicho, Shakespeare era un puto genio. Vivió una época convulsa en cuanto a lo que se refiere a la lengua inglesa. El inglés isabelino no tenía una, digamos, una forma fija de escritura. Seguía siendo un idioma muy maleable que combinaba inglés con latín y cosas así. Existen, nos ha llegado hasta el día de hoy, hasta 6 diferentes firmas de William Shakespeare. ¿Por qué son diferentes? Bueno, porque en aquel entonces, como no existía una ortografía fija, cada quien podía firmar como quisiese en el momento. Entonces William Shakespeare pudo haber escrito su firma de diferentes maneras porque no había algo totalmente definido y las 6 formas eran válidas. Todavía existían muchas influencias del latín o del francés. En esa época se estaba pasando también del inglés medieval al inglés moderno, con lo cual era una época muy convulsa en cuanto al idioma. Y fue Shakespeare quien aprovechó toda esa maleabilidad para expandir el inglés y convertirlo en la lengua que conocemos hoy en día. No por nada se le llama el padre de la lengua inglesa. A Shakespeare se le acredita la invención o la primera aparición de hasta 1700 palabras en el idioma inglés. Shakespeare jugaba con la sintaxis, con la métrica. Él ayudó a que el inglés, que ya de por sí se conoce que el inglés es un idioma un poquito plano, un poquito seco, un poquito rígido, y lo convirtió en un idioma mucho más complejo, mucho más llamativo y por supuesto mucho más dramático. Fue gracias a Shakespeare que el idioma inglés fue considerado con validez o con cierta validez dentro de la literatura y dentro de la filosofía. Aunque haya vivido una época donde el idioma inglés no tenía una estructura fija, fue Shakespeare quien ayudó a moldearlo y a estructurarlo. No inventó el idioma, obviamente, pero sí se dice que fue su gran arquitecto, su gran maestro de obras. La historia de William Shakespeare es una de esas rarezas en las que la duda alimenta la leyenda. ¿Fue un simple actor con una mente prodigiosa? ¿O el rostro visible de un colectivo oculto que necesitaba una máscara para sobrevivir a su tiempo? Quizá nunca lo sabremos. Y esa es parte del truco, a lo mejor, parte de ese misterio que deja el mismo Shakespeare allí. Pero lo importante de Shakespeare es el legado, lo que nos llega hasta hoy y todo lo que tenemos, que tiene un valor sin duda incalculable. Entonces, déjame en comentarios lo que tú piensas. Shakespeare en realidad era un rostro que todos los demás, las logias secretas y los nobles y los Illuminatis y los reptilianos y los extraterrestres usaron para poder escribir sus obras, o Shakespeare era un genio. Así de sencillo. Si te gustó este vídeo, compártelo. Si algún profesor te mandó una tarea que tiene que ver con este tema de Shakespeare, pues compártele este vídeo. Si lo quieres usar en tu clase también, pues genial. Nos vemos en el próximo. Yo no sé para qué hago esto. Hasta la próxima. A finales del siglo XIX es cuando nacen las dos vertientes. Los Stratfordianos, que son los que defienden la autoridad de Shakespeare, y los anti-Stratfordianos, que son obviamente sus detractores. Ok, no. El principal problema que nos presentamos a la hora de analizar la verdadera autoría de Shakespeare, además que para muchos miembros de la alta sociedad se consideraba que escribir para teatro era un acto, todavía existían muchas influencias del latín, del francés, del griego,